Durante más de 12 años, el mundo observó en silencio como uno de los padres más famosos de Hollywood y su única hija se distanciaban cada vez más. Ahora, ese silencio finalmente se ha roto, y la verdad es mucho más desgarradora de lo que nadie imaginó. Suri Noelle, antes conocida como Suri Cruise, creció bajo un foco que nunca pidió. Nacida en la fama, criada en el secreto, y separada de su padre por fuerzas demasiado poderosas para que una niña pudiera comprenderlas. Pero ahora, a los 19 años, está hablando con sus decisiones, no con sus palabras, y el mensaje ha dejado atónitos a todos los que recuerdan a la familia aparentemente perfecta que alguna vez sonrió en las alfombras rojas. Esta es la verdadera historia de una hija que creció viendo a su padre desde la distancia, y del hombre que la vio desaparecer de su vida. El sueño que comenzó como una película, cuando Tom Cruise y Katie Holmes se cruzaron por primera vez en 2005, fue el tipo de historia que generaba titulares incluso antes de empezar. Katie tenía 26 años, brillando tras el éxito de Dawson's Creek, una actriz en ascenso con el encanto de una soñadora de pueblo pequeño. Tom tenía 43, ya era un ícono. Top Gun, Jerry Maguire, Mission Impossible, el tipo de hombre cuyo nombre por sí solo llenaba salas de cine. Para Katie, no era solo admiración. Años antes, había contado abiertamente a la revista Seventeen que su sueño era casarse con Tom Cruise. Sonaba inocente entonces, casi infantil. Nadie imaginó que se haría realidad. Cuando Tom la vio por primera vez, según se dice, les dijo a sus colaboradores: voy a casarme con ella. En cuestión de semanas, lo imposible se volvió real. La química era innegable, el romance explosivo. Fueron fotografiados tomados de la mano en Roma, riendo como adolescentes, incapaces de ocultar su afecto. El mundo observó cómo Tom, normalmente reservado y sereno, se transformaba en un hombre consumido por el amor. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Su infame aparición en The Oprah Winfrey Show, saltando sobre el sofá, gritando: estoy enamorado. Fue extraño, inolvidable y puro Tom Cruise. Para algunos fue romántico, para otros, inquietante. Pero nadie podía apartar la mirada. El 18 de abril de 2006 nació su hija Suri, la bebé que simbolizaba su vertiginosa historia de amor. Tom describió su nacimiento como el día más feliz de mi vida. No dejaba de hablar de ella, llamándola un milagro. Sin embargo, incluso ese milagro estuvo moldeado por las creencias que gobernaban su vida, la cienciología. Katie, antes una estudiante de Escuela Católica de Toledo, se encontró navegando en un mundo completamente distinto. Su embarazo y el nacimiento de Suri siguieron las costumbres de la cienciología, incluido el parto silencioso, en el que nadie en la sala de parto podía hablar. Tom incluso compró una máquina de ultrasonido para seguir el embarazo por sí mismo. Para los de afuera, parecía extraño, incluso controlador. Pero para Tom, era devoción. Su boda en noviembre fue material de tabloides y sueños. Celebrada en el castillo Odescalchi del siglo XV en Bracciano, Italia, costó más de $3 millones. Katie vistió Giorgio Armani. Tom irradiaba orgullo. Entre los invitados estaban Jennifer López, Will Smith y los Beckham. Pero detrás de las sonrisas, los padres de Katie estaban preocupados. Como católicos de toda la vida, se sentían incómodos con la iglesia que ahora rodeaba la vida de su hija. Y, como temían, el cuento de hadas pronto se convirtió en otra cosa, una vida gobernada por la creencia, por el secreto, por el poder. Para Tom, era amor. Para Katie, fue el comienzo del aislamiento. Y para Suri, fue el inicio de una infancia que nunca sería normal. La familia perfecta se resquebraja. Para 2007, Tom Cruise y Katie Holmes parecían intocables. Eran los rostros de un sueño de Hollywood, alfombras rojas, jets privados, portadas de revistas. Para el mundo, eran una familia perfecta. El actor más famoso del planeta, su esposa radiante y su hermosa hija. Pero detrás de esa imagen pulida, algo comenzaba a fracturarse. Los amigos notaron que Katie rara vez aparecía sola. Cada vez que salía, miembros del círculo íntimo de Tom, a menudo vinculados a la cienciología, nunca estaban lejos. Incluso en salidas casuales, estaba acompañada por figuras silenciosas y vigilantes que parecían registrar cada detalle de su comportamiento. Durante una cena una noche, la periodista Maureen Hort observó la sutil incomodidad entre ellos. Cuando los fans se acercaron a su mesa, Katie sonrió educadamente y luego dijo algo que sorprendió a Hort: no salimos mucho. Sonaba inocente, pero para quienes entendían la estricta estructura de la cienciología, era revelador. Tom seguía siendo la misma fuerza de energía que siempre había sido, seguro de sí mismo,
carismático y completamente leal a su fe. Ya se había convertido en uno de los embajadores más poderosos de la cienciología, ayudando a promover su centro de celebridades y defendiéndolo de los críticos. Para él, la iglesia no era una religión, era verdad, disciplina y salvación. Para Katie, se convirtió en un límite que nunca podría cruzar. Sus padres, Martin y Kathleen Holmes, lo veían desde afuera y se alarmaban cada vez más. Como católicos devotos, siempre habían desconfiado de la jerarquía secreta de la cienciología. Visitaban cada vez menos, inseguros de cómo llegar a su hija. Los amigos de Katie decían que se había vuelto distante, incluso robótica, repitiendo a menudo los mismos elogios sobre Tom. Es increíble, es maravilloso, como si lo hubiera ensayado. Su luz se fue apagando. Mientras tanto, los dos hijos adoptivos de Tom con Nicole Kidman, Bella y Connor, ya eran cienciólogos devotos profundamente integrados en la iglesia. Para Tom, era natural que Suri siguiera el mismo camino, pero Katie no estaba lista para entregar a su hija a un sistema que no comprendía. Poco a poco, en silencio, comenzó a alejarse. Para 2010, se difundían rumores de que Katie se sentía atrapada. Había dejado de asistir a algunos eventos de la iglesia, comenzó a reconectar con antiguos colegas y pasaba más tiempo en Nueva York sin Tom. Tras bambalinas, reunía información y planeaba algo monumental. Para 2011, las grietas se habían vuelto imposibles de ocultar. Las sonrisas públicas de Katie se volvieron más rígidas, sus movimientos más cautelosos. Quienes antes veían un cuento de hadas ahora veían miedo, y mientras apretaba la mano de su hija con más fuerza que nunca, ya estaba pensando en una salida, una huida que pronto sacudiría al mundo y pondría fin a la ilusión de la familia perfecta de Hollywood. La huida que dejó atónito a Hollywood. 29 de junio de 2012. El mundo despertó con una sorpresa que nadie vio venir. Katie Holmes presenta la demanda de divorcio contra Tom Cruise. El momento fue frío y calculado, apenas unos días antes de su 50º cumpleaños. Fue más que una ruptura, fue una misión de rescate. En entrevistas posteriores, Tom admitió que no lo esperaba. Me golpeó con fuerza, dijo en voz baja. La vida puede hacerte eso. Tras bambalinas, Katie llevaba meses preparándose, moviéndose con la precisión de alguien que sabía que estaba siendo observada. Cambió de teléfono celular, contrató nuevos guardias de seguridad y reemplazó al personal que sospechaba que informaba a los encargados de la cienciología. Cada llamada, cada movimiento estaba planeado. Su padre, Martin Holmes, un abogado conocido por su aguda mente legal, fue su estratega silencioso. Había ayudado a redactar un acuerdo prenupcial años antes, y ahora lo utilizó para garantizar su libertad. Katie eligió Nueva York como el campo de batalla en lugar de California, sabiendo que sus leyes favorecían a los padres que buscaban la custodia exclusiva. Presentó los documentos en secreto mientras Tom filmaba Oblivion en Islandia. Él se enteró del divorcio de la misma manera que el resto del mundo, a través de los titulares. Para un hombre que controlaba cada parte de su vida, fue la pérdida definitiva de control. Documentos judiciales revelaron más tarde el motivo de Katie: protección. Quería la custodia total de Suri, de 6 años, y plena autoridad sobre su educación, atención médica y religión. Su miedo no era Tom, era la iglesia que los había rodeado. Ex-cienciólogos afirmaron más tarde que Katie creía que Suri podría ser enviada al programa CEORG de la organización cuando creciera, una posibilidad que no podía aceptar. La guerra legal terminó casi tan repentinamente como comenzó. En apenas 11 días, el divorcio quedó finalizado. Tom aceptó pagar $400,000 al año en manutención infantil, cubriendo todas las necesidades de Suri hasta que cumpliera 18 años, además de gastos adicionales de salud, seguro y educación. Pero el dinero no era lo que Katie quería. Lo que quería era distancia, legal, física y espiritual. Al día siguiente del acuerdo, ella y Suri desaparecieron de Los Ángeles. Reaparecieron en la ciudad de Nueva York, donde los paparazzi las encontraron caminando de la mano por Chelsea. Se habían ido los intermediarios, los guardias, las apariciones montadas. Katie se veía cansada, pero libre. Sonrió, una sonrisa real por primera vez en años. Para Suri, la libertad llegó acompañada de silencio. El padre que una vez la había alzado en alfombras rojas y la había llamado su milagro, ya no estaba. No con enojo, no con una pelea, simplemente se había ido. Y en ese silencio, comenzó una nueva vida, una que ni Hollywood ni la cienciología podían guionizar. Los años perdidos. Después del divorcio, las vidas de Tom y Suri se separaron por completo después del divorcio. En una rara declaración judicial de 2013,
Tom reconoció que Katie se fue en parte para proteger a Suri de la cienciología. Ese mismo año, los informes indicaron que solo había visto a Suri una vez desde la separación. Después de eso, no hubo fotos, visitas ni contacto público. Tom se concentró en su carrera, mientras Suri crecía sin él. Katie reconstruyó una vida tranquila y normal para su hija en Nueva York, manteniéndola fuera del foco mediático. Suri fue descrita como amable, centrada y muy reflejo de su madre. Aunque, según se informó, Tom continuó pagando la escuela y los gastos médicos, nunca se les vio juntos durante más de una década, y él nunca volvió a hablar públicamente de ella. Para la secundaria, Suri estudiaba artes escénicas en la escuela secundaria La Guardia. En un gesto simbólico, comenzó a usar el nombre Suri Noel, el segundo nombre de su madre, incluso en su graduación de 2024. Tom estuvo ausente, mientras Katie asistió con orgullo. Más tarde ese mismo año, Suri se inscribió en la Universidad Carnegie Mellon para estudiar moda, con Katie ayudándola a instalarse en su residencia estudiantil, sin cámaras ni séquito. En 2025, Suri, ya con 19 años, apareció segura de sí misma y confiada, visitando a Katie en un set de filmación. Aunque en gran medida no reconocida por el público, su mensaje era claro. Estaba construyendo su propia identidad, separada de la de su padre. Un momento íntimo más tarde ese año, Katie consolando a Suri en la entrada de una casa en Nueva York, simbolizó cuán profundamente han dependido la una de la otra. Hoy, Suri permanece distanciada de su padre, mientras Tom continúa ascendiendo profesionalmente, incluso preparando proyectos relacionados con viajes espaciales. La distancia entre ellos persiste. Mientras Suri Noel construye su propia vida, queda la pregunta de si el tiempo puede sanar lo que años de silencio crearon, o si algunas divisiones son permanentes.